Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo estas tres novedades de Zara, donde una de ellas es un bombazo. Bueno, ayer estuve en el Zara de la Guía Diagonal de Barcelona. Raquel, te dedico el vídeo guapísima porque siempre que voy allí, pues Raquel me acaba ayudando. Y lo digo porque, chicos, esta fragancia, la 430 Blue, esta no la tenían donde está el mostrador de donde están expuestas las fragancias. Entonces, cuando os pase alguna historia de estas que no encontréis una fragancia, preguntadlo a las chicas o a los chicos que hay allí porque os van a ayudar. Y además es que Raquel, además también tengo que darle las gracias porque me enseñó esta fragancia que no la tenía controlada. Es Captivatingly Paris y pertenece a la línea de las Joe Loves. Pero fijaos porque esto es una cosa muy rara. Ya os lo saco pues para que lo tengáis. Estas dos fragancias, tanto Josh Rhubarb y Captivatingly Paris, voy a hacer un vídeo de estas dos. Pero fijaos qué cosa más extraña. Si recordáis las fragancias de Joe Loves, os voy a dejar un vídeo aquí de las primeras. Fueron 8 fragancias y luego sacan esta Josh Rhubarb como la número 9 de las primeras ediciones, que yo no la tenía controlada. Es una fragancia que pasa en el Rhubarb, no voy a entrar ahora con esta, ya la reseñaré, pero Zara ha vuelto, o Joe Loves, Joe Malone, pues ha vuelto a hacer lo mismo con esta fragancia. Cuando ya teníamos, que también os dejaré el vídeo aquí, de las últimas 8 de estas de la serie de París, o sea, de la serie de Dubai, London, Shanghai, Madrid, algunas más. Ahora sacan esta, que es la de Paris, que es la número 9, y la sacan aparte. O sea, bueno, son estas cosas raras que, gracias Raquel, ya te digo, porque me hubiesen pasado desapercibidas. Pero bueno, vámonos a las otras que en este vídeo son las que interesan, y son la 800 Black, luego está la 527 Green, y luego por último tenemos la 430 Blue. Bueno, os enseño las cajitas estas, que son las que está sacando Zara. A mí la verdad es que me gustan bastante, es como una especie de protector, donde ya vienen las notas, que esto ayuda bastante, y luego tenemos la cajita. Bueno, están bien sobre todo por eso, porque tenemos las notas y está como más protegida, pero bueno, yo no le presto generalmente mucha importancia a lo que serían las cajas. Luego tenemos la fragancia, que son, bueno, este nuevo estilo que ha sacado en las fragancias de Zara. Están bastante bien, tapón que aguanta. Es una fragancia que viene 80 mililitros. Han vuelto hay algunas que las sacan de 100, otras de 80. Estas son de 80 mililitros y el precio está súper bien porque son 10,95 €, un precio que yo creo que está muy bien, y sobre todo cuando nos encontramos con fragancias que están pues relativamente bien, o yo diría que incluso, ya os digo que hay una que es nuevo hype de Zara, nuevo hype de Zara. La gente me dice, Carlos, luego crea hype de Zara. Yo cuando me encuentro una fragancia, a mí me da igual que me digan lo del hype de Zara. Yo cuando me encuentro una fragancia que me encanta, que veo que digo, para lo que cuesta, esto es un perfumón, yo os lo traigo y me da igual que digan lo del hype de Zara. Bueno, vamos al lío y voy a empezar por esta 800 Black. La verdad es que es la que me llamaba más la atención. Todas pertenecen a la serie Black, a la serie de la colección de las Black. En este caso tenemos una fragancia que nos dicen que tiene las notas de yuzu, azafrán y abatonca. Yo, claro, cuando vi estas notas pensé, wow, esta fragancia me llama mucho la atención. Además, serie de las Black, es la Black, 800 el número más alto de las que hay. Vamos a atomizar, a ver qué tal, y me la voy a atomizar aquí. 2. Bueno, fragancia que cuando sale con cítrico. Es una fragancia que es un poco cambiante. Vais a notar esta salida cítrica, pero yo no la identificaría tanto como un yuzu, sino como una fragancia cítrica normal. Estas fragancias tenéis que darles tiempo. Es súper curioso porque me han sorprendido. Si las probáis en tienda, vais a meter la pata. Os lo digo así, es que es lo que me pasó también. Probé 2 en tienda y pensé, pues no sé, tampoco le veo el qué. Cuando las he estado probando en piel, cambian totalmente. Esta fragancia, incluso la salida podría ser una fragancia que yo hasta incluso hubiese descartado en tienda, hubiese dicho, esta fragancia no me la compro, porque la veo como más, como más normal, pero cuidado porque después luego cuando la probamos en piel, vemos que va oscureciendo. No le encuentro el azafrán, porque la verdad es que no le encuentro el azafrán. Y conforme va avanzando, es una fragancia que es agradable, pero va perdiendo la parte esta cítrica y se convierte en una fragancia un poco más oscura con el tema este de la serie esta de las Black. No es una fragancia que a mí me haya destacado mucho. O sea, cuando después luego he probado las otras dos, ya os estoy dando spoiler, yo creo que esta, de todas, es una fragancia que es muy agradable, está bien, por el precio que tiene están súper bien, pero es una fragancia que tampoco me desvela mucho. O sea, después luego cuando probemos las otras ya veréis.
Está bien, es una fragancia que está bien. Cuidado porque, bueno, no me voy a avanzar, pero no me voy a avanzar. Venga, vamos a la siguiente. La siguiente es la 527 Green. Y aquí tenemos unas notas que yo cuando las vi pensé, wow, me mola. Y lleva ciprés, lleva iris y lleva ládano. Venga, os enseño también la botella. A mí este colorcito verde me encanta. La otra no sé si os la he enseñado, es esta así como más tirando, como si fuese como una Givenchy, sobre todo esta última, que con este un poco degradado que se va hacia lo oscuro. Y esta pues es hacia el verde. Venga, me la voy a atomizar aquí. Y... 2. Bueno, a mí esta fragancia me encantó solo probarla, así como con esta lo que me pasó, pues pensé, bueno, una fragancia más del montón y tal y cual, que después luego en el secado es una fragancia que os va a gustar, o sea, que habrá gente que le guste, tiene este punto como se va oscureciendo, y es una fragancia que a lo mejor de las tres sería la que yo dejaría la última, pero luego, ya os digo, tenéis que probarla bien en piel porque son fragancias que cambian. Pero con esta, con la Green, a mí lo que me pasó con esta es que en el momento de probarla ya me gustó. O sea, las notas que lanzó, las notas que yo podía percibir, y ya os digo que no son notas donde le vais a percibir, sí que le vais a percibir un punto herbal, pero destaca sobre todo el dulce, vais a pensar. El dulce, sí. El tema del orris, que está, bueno, he dicho antes iris y lo que lleva es orris, lo que destacaría más sería esta parte más dulzona. Yo le encuentro un puntito terroso. Y tiene las notas bastante curiosas. Es un aroma dulzón. Me puede recordar un poco y salvando las distancias a la Jaguar, la Green, pero la Jaguar Green es mucho más agreste, es una fragancia donde se le nota mucho más el herbal. A esta no le vais a encontrar tampoco tanto el herbal. Vais a pensar incluso que es una fragancia de las dulces, ¿no? Está más subida la parte dulce. Yo creo que es la parte que más me gusta de esta fragancia. Es lo que me ha sorprendido más. Y es una fragancia que después poco a poco va pasando a lo que sería el secado. Es una fragancia que después luego me ha sorprendido, me ha gustado. Una fragancia que desde el principio ya me ha gustado. Y tiene este punto dulce que es muy agradable. Y le vais a encontrar el orris, es lo que le vais a encontrar también esta parte como más cremosita, que la hace muy agradable, muy agradable. Pero bueno, vamos a seguir y nos vamos a la última. Bueno, vámonos a la última, y la última es 430 Blue, y para mí esto es un pepinazo. Os leo las notas que vienen aquí, y es pimienta negra, lleva cedro y lleva tabaco. Os enseño la botellita, como he hecho con las demás, color azulito, y me la voy a atomizar aquí arriba. A ver, pitorrito y... 2. Ole. A ver, vamos a ver porque esto es una suma de varias cositas aquí. ¿Os acordáis cuando saqué esta fragancia que... para mí fue un pepinazo, fue aquello que dije, wow, fragancia que tenéis que probar porque esto es buenísimo, Zara Warm Black. Vais a encontrar un parecido a Warm Black, pero fijaos que el desarrollo es diferente. Esta fragancia Warm Black es una fragancia donde vamos a encontrar también el tabaco, vamos a encontrar puntos dulces, tenía clavo, un aroma parecido también al clavo. Había gente que este punto pues a veces como que no le gustaba. Y Zara Warm Black es una fragancia donde vamos a encontrar un remanente, no es un clon, vamos a encontrar remanentes a fragancias como Tabaco Vanille de Tom Ford, vamos a encontrar remanentes también de... que la tengo aquí, porque así ya también os la presento con el aroma que se parece un poco a la otra, que es Spice Bomb Extreme, y tenía puntos también de Red Tabaco de Mancera, no me estáis viendo, Red Tabaco de Mancera, y tenía parecidos también pues a fragancias más tipo, pues así, no como fragancias como más cálidas. Lo bueno de esa fragancia es que no es una fragancia que sea un clon de algo, sino que es una fragancia que llevaba puntos de diferentes fragancias, y yo creo que también tuvo este como especie de éxito fue porque no se parecía a nada en concreto, sino que navegaba un poquito entre las otras. Con esta fragancia, con la 430 Blue, vamos a tener una fragancia con un parecido bastante grande con Zara Warm Black, pero inicia completamente diferente, y yo creo que además una de las cosas buenas que tiene esta fragancia es la pimienta negra. Habrá gente que a lo mejor la pimienta negra os puede parecer como una fragancia, o sea, como una nota un poco agresiva. Hay gente que le gustará, hay gente que no. A mí es una nota que me gusta, pero es una nota que se nota mucho. O sea, valga la redundancia, es una nota que se percibe muchísimo, sobre todo en la salida. Y vais a notar esta pimienta negra por encima del aroma este que lleva Warm Black, que sería este punto como tabaco dulce. A mí me ha parecido completamente extraordinaria. Le puedo encontrar trazos porque
Incluso, como lleva esta parte de cedro, es un aroma que difiere de Warm Black. O sea, cuando comparáis las dos, o sea, os va a recordar a Warm Black, pero cuando la comparáis directamente vais a ver que esta, la 430 Blue, está mucho más subida en pimienta, es una fragancia más amaderada, pero después en el fondo vais viendo que poco a poco va saliendo el tabaco. Una de las cosas que más me ha gustado de esta fragancia es que, como me pasa con las otras, el inicio es completamente diferente. Vais a tener esta salida fuerte de pimienta, pero el tabaco lo vais a tener como muy de fondo. Pero conforme pasan los minutos, ya no digo las horas, porque es una fragancia que a mí me tiene... o sea, es una fragancia que evoluciona, pero además con una muy buena duración, y esta también tiene una buena proyección. Es una fragancia que vais a notar que el tabaco dulce empieza a empujar y vais a empezar a percibir de algo que como que al principio no parecía que no tenía tanta potencia, como que después pensáis, wow, estoy oliendo bastante esta fragancia, me está subiendo mucho. Da esta sensación. Lo mismo pasa un poco con las otras, que al principio puede parecer que sean fragancias fáciles, que sean fragancias flojas, pero no sabes por qué son fragancias que empujan al cabo de unos minutos. Yo no me había encontrado de momento con ninguna, y menos con Zara, que fuesen fragancias que al principio da esa sensación de que son justas y que después luego poco a poco os va llenando, os va llenando, os va llenando y van subiendo tanto. Es muy especiada. La pimienta negra es que tiene una fuerza brutal en esta fragancia. Ya os digo que incluso en algunas personas puede ser, yo digo que es el nuevo hype, que es una fragancia que va a llamar la atención, sobre todo por el precio que cuesta. Pero ya os digo que no es para todo el mundo. Esta fragancia, habrá gente que le tire para atrás este punto tan fuerte que tiene de especiado, este punto de pimienta, es pimienta y se nota bastante prominente. En algunos puntos hay personas que, sobre todo, no sé si os pasa, que la pimienta negra en algunas fragancias y el incienso pueden ser notas que a veces se pueden llegar a confundir. Después luego cuando las comparas, las diferencias, pero muchas personas cuando, por ejemplo, si vais al OEB7, la línea de las Anónimo, o sea, la línea de las Anónimo, el OEB7 Anónimo o el OEB7, esta parte inciensada que tiene, en algunos puntos, si depende, como leemos fragancias, por ejemplo, de Comme des Garçons, o sea, las fragancias estas que tienen, de la línea de las Comme des Garçons, que tienen la pimienta también más acentuada, que a mí me encantan, es una línea de fragancias que me encantan, porque además son bastante agresivas, vais a encontrar estos puntos a lo mejor como hasta parecidos. Son diferentes, O sea, después luego cuando comparamos una y las otras, vamos a ver que hay diferencia en este tema de especiado, o sea, pimientas negras, o sea, pimienta o incienso, pero sí que le dan un punto. Lo mismo os pasaría con fragancias con pimienta rosa. Yo la he comparado un poco también porque en algunos puntos me recuerda. En algunos puntos, no se parece, ya os lo digo aquí para que no digáis, Carlos dice que se parece, no, pero en algún punto, como tiene este punto dulzón y tiene este punto, bueno, la voy a buscar y os la traigo, ya está, ya la tengo aquí porque no me la había preparado, porque la estuve comparando y en algunos puntos sí que me podía recordar, pero después cuando hice la comparativa directamente una con la otra, entonces había bastante diferencia, pero os puede llegar a recordar un poquito a lo que sería Royal Oud. Royal Oud tiene la nota de pimienta rosa de salida y luego como lleva esta parte como bastante amaderada, esto es un perfumón, como lleva la parte está un poco amaderada, sí que os puede recordar un poquito, esta es la 430, Blue, sí que os puede recordar un poquito por esta parte amaderada, dulzona, pero son diferentes. También os puede recordar al punto este que tiene Spice Bomb Extreme, por esta parte de tabaco dulce, os puede recordar también un poco a Zara Warm Black, os puede tener este punto más dulzón de tabaco que tiene esta fragancia, pero sobre todo, lo que la diferencia es esta parte de pimienta que se mantiene durante bastante rato. Después luego ya como va subiendo este tabaco le da el punto que a lo mejor podríamos dar más parecido a las Spice Bomb Extreme y a la Warm Black. Pero yo creo que es una fragancia muy interesante. Cada vez va pasando más al dulzor, cada vez vais viendo, no la juzguéis, sobre todo, os lo vuelvo a decir, no juzguéis esta fragancia sobre todo por la salida, porque la parte esta dulce de tabaco va a ir apareciendo y va a ir empujando cada vez más fuerte. Ahora, por ejemplo, la estoy notando muchísimo más. A mí me encanta. O sea, aquí sí que ya puedo percibir más que se parece más tirando más a Warm Black. Me encanta, la verdad es que me encanta. Un lanzamiento para mí que está muy bien. Precio
súper aceptables, son de las baratas de Zara, 10 euros, claro, en otros países no sé a cuánto estarán, 10,95 € está aquí, vale mucho la pena. Yo para mí, probadla. Y sobre todo, probadlas en piel, no las probéis en papel secante porque os puede dar otro tipo de sensaciones. En piel cambia mucho. Y tema de proyección, esta es la que tiene más proyección de las tres. Luego en tema de duración, ya os digo, probadlas todas en piel para ver cómo rinden. Edades para llevarlas, tanto la Black como la Green son aromas muy fáciles. Esta es la única que presentaría un poco más de dificultad con esta salida de pimienta, pero si estáis acostumbrados pues a fragancias como la Spice Bomb Extreme, que tiene este punto así como incienso, y este tabaco, Francia especiada, o la Warm Black, si habéis probado la Warm Black, imaginaos la Warm Black, pues que le añadís sobre todo esta nota de pimienta. Es lo único que a lo mejor yo diría cuidado con el tema de esta fragancia. Lo mismo que para situaciones donde utilizarlas, tanto la Black como la Green son fragancias de día, fragancias fáciles, fragancias muy agradables al olfato, son muy versátiles, las podéis utilizar para lo que queráis, y esta a lo mejor yo me la guardaría más tiene este punto más nocturno, más diferente, más seductor, un poco más complejo, y ya os digo que de todas yo creo que esta va a ser la que va a pegar más. También depende mucho del tema de gustos, pero es la que me resulta como más diferenciadora y sobre todo por el tema de precio, 10 euros. O sea, pocas cosas nos vamos a encontrar por ahí por 10 euros que estén también y que aporten este elemento diferenciador de fragancias más, como fragancias que huelen a más caro por el tema de precio de 10 euros, ¿vale? Pues muy bien, chicos, chicas, los que hayáis probado, me lo dejáis también en los comentarios para que la gente después cuando entre, pues veáis también pues por dónde navegan. Las tres, vuelvo a decir no, porque no lo había dicho, yo para mí son completamente unisex, las chicas están en la sección masculina, pero son fragancias que podéis llevar tranquilamente, ¿vale? Así que nada, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, la próxima reseña que voy a hacer es esta joya de Cherhoff, que es Naxos. Bueno, es que no... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Las personas que no conozcáis aún esta fragancia, esto es un perfumazo. Y las personas que ya la conocéis, es que... ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir si ya habéis probado esto? Esto es un perfumazo. Esto es un perfumazo. Próxima reseña de esta belleza, ¿vale? Chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.